Durante 15 años, ella fue un fantasma, una leyenda susurrada en pasillos secretos, borrada de los registros oficiales. Ahora, la mujer que todos creían muerta ha regresado para una última misión. Lo que no sabe es que no fue llamada para ser un arma, sino para ser el cebo en una trampa mortal, para descubrir cómo sobrevive una leyenda cuando se convierte en el blanco principal. Suscríbete al canal. Historias de superación como esta son nuestra especialidad. La rampa del viejo carguero tocó el asfalto agrietado de la pista de aterrizaje, abandonada con un gemido de metal, protestando. Talia Voss respiró el aire de su tierra natal por primera vez en 15 años, y tenía sabor a polvo y traición. Cada nervio en su cuerpo gritaba que aquello era una trampa, un acto final y estúpido de alguien que ya debería estar muerto. Durante década y media, había sido un fantasma, un mito susurrado entre teóricos de la conspiración y un nombre tachado de los registros oficiales. Ahora, el fantasma había aterrizado, trayendo consigo el peso del futuro de una nación en un único disco duro encriptado atado a sus costillas. No sentía el triunfo del regreso, solo el pavor frío y familiar de una misión de la cual, muy probablemente, no saldría viva. Esto ya no era su hogar, era el campo de batalla para el que había sido forzada a prepararse en los rincones más oscuros del mundo. De la neblina de calor que titilaba al final de la pista, emergieron un par de faros, cortando el crepúsculo. Era él. El coronel Merrick sintió el corazón golpearle contra las costillas, mientras la silueta de Talia se definía contra el sol poniente. No la había visto desde el funeral oficial, una ceremonia vacía para una heroína que todos fueron obligados a condenar públicamente. Al mirarla ahora, se dio cuenta de que estaba más delgada, más endurecida, y que sus ojos cargaban un vacío aterrador que nunca antes había visto. Una parte de él, el hombre que alguna vez fue su amigo, quería abrazarla, pero el soldado dentro de él solo veía un arma de último recurso, una que acababa de activar sin ninguna autorización. «Halcón Rojo», murmuró con voz ronca cuando ella se acercó. «Es bueno tenerte de vuelta». Pero en su mente un grito silencioso resonaba. «¿Qué es lo que acabo de hacer?». Talia no respondió a su saludo, solo asintió con la cabeza, un movimiento breve y preciso que mostraba eficiencia, no frialdad. Sus ojos recorrieron el área una vez más, buscando cualquier cosa fuera de lugar, cualquier reflejo de una lente de mira, cualquier silueta que no perteneciera a aquel paisaje desolado. El instinto de supervivencia, perfeccionado durante 15 años de una existencia precaria, gritaba más fuerte que cualquier nostalgia. Dentro del coche anónimo de Merrick, el olor a interior de vehículo y el leve aroma a café viejo la golpearon, una normalidad tan extraña que parecía surrealista. Observó sus manos sobre el volante. Estaban firmes, pero los nudillos estaban blancos. Él tenía miedo. Y eso era bueno. El miedo mantenía a las personas alertas. ¿Solo tú conocías este lugar?, preguntó, su voz un susurro áspero, desacostumbrada a hablar en su idioma natal. «Solo yo, y recé durante todo el trayecto para que siguiera siendo así», respondió Merrick, metiendo marcha y acelerando para alejarse de la pista, el coche levantando una nube de polvo que engulló la aeronave que la había traído de vuelta del olvido. Sentía el peso de su mirada, un análisis frío que lo medía y lo juzgaba, y sabía que debía ser el pilar de confianza que ella esperaba, pero por dentro se sentía al borde del abismo. La información que ella le había enviado en las últimas semanas era una pesadilla desplegándose en tiempo real. «Están más avanzados de lo que imaginábamos, Talia. La infiltración es profunda. El blanco principal no es una base, no es un político, es todo». Hizo una pausa, el peso de esas palabras llenando el silencio tenso del vehículo.
Van a apagar el país. El plan tiene un nombre en su red, Cielo Apagado. Y la primera fase comienza en menos de 72 horas. Merrick apartó la mirada del camino un instante, tomó una tablet del asiento del pasajero y se la entregó. La pantalla se iluminó con un mapa, mostrando una ruta hacia un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Es nuestro nido, por ahora, aislado, analógico. Conseguí algo de equipo básico, nada que pueda ser rastreado. Talia navegó entre las pestañas con una eficiencia mecánica, sus dedos moviéndose con una memoria muscular que el tiempo no había borrado. Absorbía datos sobre la infraestructura energética, cruzando la información que ella misma había recolectado con las actualizaciones en tiempo real de Merrick. Y entonces se detuvo. Su dedo se quedó suspendido sobre un nombre en la lista de supervisores de una subestación crítica en Arizona. General Marcus Peterson. Una oleada de frío recorrió su columna, una sensación peor que cualquier emboscada que hubiera enfrentado. Peterson había sido su mentor, el hombre que vio su potencial y la apodó Halcón Rojo. Era la figura paterna que nunca tuvo en el ejército. La traición anónima era una carga. La traición con un rostro conocido era un ancla que la arrastraba a las profundidades heladas de la desesperación. Lo que sintió no fue rabia, sino un duelo profundo por un hombre que, en su memoria, ya estaba muerto. Giró la tablet hacia Merrick, el rostro una máscara de control, pero sus ojos lo decían todo. No necesitaba decir el nombre, él simplemente asintió, sombríamente. Es uno de los nodos centrales de la red, Talia. Intocable, por ahora. Él controla la seguridad de la mitad de los objetivos. Merrick respiró hondo, como un hombre confesando un pecado. No podemos ir directamente tras él, pero nos dio una apertura, sin saberlo. Cambió la pantalla al perfil de una joven piloto de la Fuerza Aérea, Lauren Nader. Es la mejor que tenemos en años, temeraria, intuitiva. Sus habilidades de vuelo son anormales. Tiene un vuelo de entrenamiento a baja altitud en 12 horas, pasando por encima de un nodo de comunicación que necesitamos acceder para cargar un virus en su red. En su mente, Merrick se odiaba por esto. Estaba a punto de lanzar a una joven prometedora a un nido de serpientes, usándola como cebo inconsciente. Talia, por otro lado, sintió una amarga ironía. Estaban a punto de usar a una chica exactamente como el sistema la usó a ella una vez. Una pieza talentosa y desechable en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. El almacén olía a aceite frío, polvo y hormigón húmedo, un santuario para cosas olvidadas. Para Talia, era el ambiente más familiar que había sentido en años. En el momento en que la pesada puerta de metal se cerró tras ellos, encerrando el mundo exterior, algo cambió dentro de ella. La mujer que había sentido el duelo por la traición de su mentor fue encerrada en un compartimento mental seguro, y en su lugar emergió el Halcón Rojo. Sus movimientos se volvieron económicos y precisos, mientras Merrick encendía un generador antiguo que tosió antes de cobrar vida. Ella ya desempacaba el equipo que él había traído. Sus manos analizaban cada pieza no con curiosidad, sino con una evaluación de utilidad. En su mente, un reloj de cuenta regresiva había comenzado y cada segundo era un recurso que debía gastarse con sabiduría. Ella no veía el equipo, sino las posibilidades. El dron de corto alcance para vigilancia, los bloqueadores de frecuencia, el pequeño dispositivo que tendría que conectar al sistema. La misión con la joven piloto ya se desplegaba en su cabeza en decenas de simulaciones, cada una terminando en un resultado distinto, desde el éxito perfecto hasta el fracaso catastrófico. Merrick la observaba desde el otro lado del cuarto, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Esa no era la Talia que él conocía.
La piloto audaz y carismática había sido reemplazada por una depredadora silenciosa, una operadora cuya intensidad parecía absorber el aire a su alrededor. Sentía el peso aplastante de la responsabilidad. No solo la había traído de vuelta, la había reactivado. Mientras configuraba una laptop robusta, estableciendo un enlace cifrado unidireccional para monitorear los datos de vuelo de Adair, se sentía menos como un coronel y más como el custodio de una fuerza de la naturaleza que apenas comprendía. Carraspeó, listo para detallar el dispositivo. El virus necesita ser cargado físicamente. Es un pulso que abrirá una brecha en su red por exactamente 90 segundos. Talia lo interrumpió, sin apartar los ojos de un diagrama del sistema de comunicación. ¿Cuál es su perfil psicológico? La pregunta tomó a Merrick por sorpresa. ¿El de Adair? ¿Límites de estrés? ¿Reacción ante presión inesperada? ¿Familia? ¿Deudas? ¿Algo que pueda usarse como palanca contra ella si todo sale mal? La pregunta de Talia flotó en el aire mohoso del almacén, y Merrick se sintió como un recluta en su primera evaluación. Se había centrado tanto en la logística, la tecnología y el riesgo para sí mismo, que el factor humano de la joven piloto se había convertido en solo otra variable en su ecuación. Navegó rápidamente por el archivo en su tablet, aclarando la garganta. Lauren Adair, 26 años. Huérfana, sus padres murieron en un accidente automovilístico cuando tenía 16. Sin hermanos. Se graduó en primer lugar en la academia. Evaluaciones psicológicas la describen como extremadamente resiliente, enfocada y con una aptitud innata para la improvisación. Se detuvo leyendo una nota de un instructor. También tiene un historial de saltarse la cadena de mando cuando considera que un protocolo es ineficiente. Es una rebelde con causa. Mientras Merrick leía, sentía una vergüenza creciente. Él veía un riesgo. Talia, en cambio, veía una herramienta perfectamente moldeada para la tarea. Una huérfana no tendría familia que los enemigos pudieran amenazar. Una rebelde no entraría en pánico si las cosas se salían del guión. Necesito un canal de comunicación con ella. Abierto, solo de audio, declaró Talia, su voz sin dejar espacio a discusión. Horas después, a miles de metros sobre el desierto de Nevada, Lauren Adair se sentía más en casa que en cualquier otro lugar de la Tierra. El zumbido de los sistemas de su F-35 era una sinfonía familiar, y la suave presión de la fuerza G contra su cuerpo, un abrazo reconfortante. Volar no era su trabajo, era su esencia, pero hoy una punzada de irritación carcomía su paz. La ruta de entrenamiento era ridículamente simple, una línea recta con algunas curvas perezosas que cualquier cadete podría seguir dormido. Sentía que la estaban subutilizando, como una herramienta de precisión siendo usada para clavar un clavo. En sus momentos de ensoñación, pensaba en las leyendas, en los pilotos que operaban al límite de lo imposible. Pensaba especialmente en la historia casi mítica del Halcón Rojo, una piloto fantasma de una generación anterior, cuya audacia y habilidad eran el estándar de oro con el que ella se medía. Lo que no sabía era que, en ese preciso momento, la propia leyenda la observaba en una pantalla granulada, con la vida de Lauren y el destino de una nación dependiendo de la ineficiencia de ese vuelo de entrenamiento que tanto despreciaba. Merrick sentía el sudor recorrerle las sienes mientras sus dedos volaban sobre el teclado del portátil. Hackear un canal de comunicación militar encriptado en tiempo real no era solo ilegal. Era un acto de traición que podría mandarlo a una prisión de máxima seguridad por el resto de su vida. Cada línea de código que escribía era un paso más hacia el abismo. A su lado, Talia permanecía inmóvil, sentada frente a un micrófono conectado al portátil,
su calma más perturbadora que cualquier señal de nerviosismo. Para Merrick, ella parecía una estatua, un monumento a una era olvidada, a punto de susurrar y sacudir los cimientos del presente. Finalmente, con un último clic, se encendió un pequeño LED verde. Él hizo una señal a Talia, la garganta demasiado seca para hablar. En su mente no veía a una aliada, sino a un hombre que acababa de entregar la llave de la caja de Pandora. Talia respiró hondo, el aire llenando los pulmones de un fantasma. Por primera vez en 15 años estaba a punto de existir oficialmente. «Piloto Adair, aquí Halcón Rojo», dijo ella, su voz perfectamente nivelada, cortando la estática. «He recibido nuevas órdenes para usted. Cambie su rumbo al vector 090. Confirme». Dentro de la cabina del F-35, el universo de Lauren Adair se hizo añicos. La voz rompió el silencio estéril de su casco con la fuerza de una onda expansiva. No era la voz metálica de su controlador de vuelo, ni la de ningún otro piloto en el ejercicio. Era una voz femenina, calmada y autoritaria, en un canal que se suponía impenetrable. Y el nombre en clave, Halcón Rojo. Durante un segundo, su cerebro altamente entrenado de piloto entró en cortocircuito. Tenía que ser una prueba, una simulación de agente infiltrado para evaluar su reacción. El protocolo era claro: registrar la intrusión, ignorar la orden, reportar a la base. Sus dedos se movieron instintivamente hacia el panel de comunicación, pero se detuvieron. Algo en esa voz no era una prueba, había peso en ella. La autoridad de alguien que no pedía, sino que ordenaba con la certeza de que sería obedecida. La leyenda de su infancia le hablaba, y la rebelde dentro de ella, la piloto que siempre supo que estaba destinada a más que vuelos de rutina, sintió un escalofrío eléctrico. Era una locura, era el fin de su carrera, pero por primera vez en su vida sentía que estaba exactamente donde debía estar. En el silencio tenso del almacén, el clic del comunicador de Lauren Adair sonó como un disparo. «Confirmado, Halcón Rojo, cambiando rumbo a vector 090. Su voz era firme, un testimonio de su entrenamiento, pero Merrick, que monitoreaba sus signos vitales en la pantalla, vio su pulso dispararse de 80 a 145 latidos por minuto en menos de un segundo. Soltó un suspiro que no sabía qué contenía, sintiendo las piernas débiles. Miró a Talia con una expresión de pura incredulidad y admiración. Él, un coronel con décadas de experiencia, había construido un plan basado en logística y oportunidad, dándole una mínima posibilidad de éxito. Talia, en cambio, ignoró casi todo eso y apostó todo al alma de una sola piloto que jamás había conocido. No apostó por la probabilidad, apostó por la leyenda. Y funcionó. En ese momento, Merrick entendió que no solo trabajaba con una piloto legendaria, estaba en presencia de alguien que entendía la guerra a un nivel fundamentalmente distinto, uno que manipulaba esperanzas y mitos con la misma facilidad con que otros manipulaban armas. Mientras tanto, en el cielo, Lauren sentía una mezcla de terror y euforia pura. Había cruzado una línea de la que no había retorno. Cada instinto de autopreservación y obediencia que le habían inculcado gritaba que estaba cometiendo un error catastrófico. Pero bajo ese miedo había una corriente de certeza absoluta. Esta era la razón por la que se había unido a la Fuerza Aérea, no para volar en círculos, sino para esto, para volar al límite. Piloto Adair, su nueva altitud de aproximación es de 100 pies. La voz de Talia cortó sus pensamientos, fría como una hoja de hielo. Pasará entre dos formaciones rocosas. La telemetría muestra una patrulla de drones al noreste. Si su perfil de radar aparece, la misión termina. Talia observaba los datos biométricos de Lauren. El ritmo cardíaco estaba alto, pero estable. La respiración controlada. Ella tenía miedo, pero estaba en control. Talia sintió una punzada familiar de memoria.
La sensación del metal frío, el olor a ozono, el mundo volviéndose un borrón a alta velocidad, aplastó la sensación. La empatía era un peso muerto ahora. No era una mentora, era una operadora, y Loren era su instrumento. Loren no dudó. Empujó el mando hacia adelante, y la nariz del F-35 se precipitó hacia el suelo del desierto. El altímetro cayó en picada. El mundo, antes un panorama vasto, se convirtió en un túnel de roca y arena que pasaba junto a ella a velocidad vertiginosa. En ese momento, el miedo y la euforia se fusionaron en algo nuevo, un enfoque absoluto y cristalino. Su mente, antes un torbellino de preguntas, quedó completamente en silencio. Todo su ser se concentró en una sola tarea: volar. Sus brazos y manos ya no eran suyos. Eran extensiones del propio avión, haciendo microajustes con una precisión que el piloto automático jamás podría replicar. Sentía el radar de la patrulla de drones pasar por encima, una red invisible de la que ella era solo una sombra. En el almacén, Merrick dejó de respirar. El número en la pantalla parpadeaba. 50 pies, 40, 35. Era un vuelo suicida. Sin embargo, la línea que representaba el avión de Lauren en el mapa era perfectamente estable. Un trazo quirúrgico a través del terreno, accidentado. No estaba viendo a una piloto, estaba presenciando un milagro de la aviación. La torre de comunicación apareció de repente exactamente donde la voz había dicho que estaría, una estructura esquelética de metal contra la roca roja, pareciendo un ídolo olvidado en un templo de piedra. El objetivo es la caja de empalme gris en la base de la torre, lado norte. La voz de Talia sonó en su oído, sin emoción, pero con una claridad que cortaba la adrenalina. Tendrá una ventana de 3 segundos durante el paso. El dispositivo tiene un acoplador magnético. Él hará el resto. Prepárese para eyectar a mi orden. Dentro de Talia, detrás del muro de hielo que había construido, se encendió una chispa de admiración profesional. La chica era buena, terriblemente buena, mejor que ella misma a esa edad. El pensamiento fue un rayo fugaz, extinguido casi al instante por la urgencia del momento. Todo dependía de los próximos segundos. 15 años de trabajo, el riesgo de Merrick, todo. Loren alineó el jet, su pulgar flotando sobre el botón de eyección del pequeño módulo bajo el ala. El mundo pareció desacelerarse. «Ahora, Adair», ordenó Talia, su propia voz ligeramente más tensa. «Eyecte. Ahora». El pulgar de Loren presionó el botón con una firmeza que no creía poseer. Un sacudón casi imperceptible estremeció el ala del F-35, mientras el pequeño dispositivo, oscuro y aerodinámico, se desprendía rumbo a su objetivo. En el almacén, la imagen granulada de la cámara del módulo mostró la caja de empalme creciendo en tamaño hasta llenar toda la pantalla, terminando con un clank metálico y satisfactorio que resonó débilmente por el audio antes de que la transmisión se cortara. Lauren no esperó para mirar. En el instante en que el dispositivo partió, tiró del mando con toda su fuerza, y el jet respondió como un animal salvaje liberado, ascendiendo en un arco vertiginoso, alejándose del suelo del desierto. La fuerza G la aplastó contra el asiento, pero era un dolor bienvenido. Una ola de alivio tan poderosa que casi la dejó mareada, inundó su cuerpo. Lo había logrado. La parte racional de su cerebro comenzó a gritar con 1.000.000 de preguntas, pero la voz en su oído habló primero. «Buen trabajo, piloto. Ahora, salga de ahí». En el monitor de Merrick, una pequeña luz verde parpadeó. «Conexión establecida», dijo Talia, la primera pizca de emoción en su voz en horas. «Ahora viene la parte difícil», continuó, volviendo a su tono de comando helado. «Suba a 5. 1.000 pies, haga un giro amplio hacia el este. Quiero que su vector de vuelo parezca un error de navegación. Vuele de forma irregular durante 30 segundos y luego retome su curso original.
Hágales creer que es una novata que se perdió. Mientras Loren, con el corazón aún en la garganta, comenzaba a ejecutar la maniobra de distracción, la atención en el almacén cambió por completo. En la pantalla de Merrick apareció un cronómetro. 90 segundos. La cuenta regresiva comenzó. Se sentía completamente impotente, un mero espectador, después de haber encendido la mecha. 90 segundos para que el enemigo detectara la intrusión y los rastreara. 90 segundos para que el sacrificio de Lauren valiera la pena. Talia, sin embargo, no estaba inmóvil. Se giró hacia otro portátil, uno que había traído ella misma. En el momento en que se estableció la conexión, sus dedos comenzaron a bailar sobre el teclado, activando algoritmos de búsqueda que había diseñado durante años. No buscaba una aguja en un pajar, arrastraba un imán gigante a través de él, esperando capturar todo lo posible en los pocos segundos que su vida en el exilio le había comprado. El cronómetro en la pantalla de Merrick era un verdugo digital, devorando los segundos que quedaban de vida útil a la misión. 50, 40... En su propio portátil, Talia veía un torrente de datos brutos, una cascada de texto cifrado, esquemas y registros de comunicación que pasaban demasiado rápido para ser leídos por el ojo humano, pero ella no los leía. Observaba los patrones que sus algoritmos resaltaban, nombres y ubicaciones que parpadeaban en rojo y ámbar conforme sus búsquedas preprogramadas los identificaban. Era una cantidad abrumadora de información, y una parte de ella, la perfeccionista, gritaba de agonía por cada byte que pasaba sin ser analizado. 15 años de casa solitaria, de noches sin dormir y paranoia constante, todo se resumía en la eficiencia de sus programas en este breve instante. La presión era una fuerza física comprimiéndole el pecho. 20 segundos. 10. Merrick abrió la boca para gritarle que cortara la conexión, que se salvaran de ser rastreados, pero se detuvo al ver la concentración absoluta en su rostro. En el último segundo, la mano de Talia se movió como un rayo, arrancando el cable que conectaba los dos portátiles. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier explosión. Talia no miró a Merrick. Sus ojos estaban fijos en la masa de información guardada en su disco duro, ahora aislado y seguro. El aire en el almacén se volvió denso, cargado con el peso de lo que podrían haber encontrado o perdido. Lentamente, metódicamente, comenzó a revisar la lista de archivos que su algoritmo había marcado como alta prioridad. Había planos de subestaciones eléctricas, como se esperaba. Había manifiestos de personal codificados. Y entonces lo vio, un fragmento de un registro de videollamada, marcado por una sola palabra clave: halcón. El video en sí estaba dañado, pero el encabezado era claro. Era un protocolo de contingencia, a ser activado en caso de que ella alguna vez reapareciera. Los participantes de la llamada, General Peterson, y el superior directo de Merrick, el General Davis. Una cuchilla de hielo se retorció en el estómago de Talia, pero el golpe final, el que le quitó el aliento, fue la línea de asunto de una orden adjunta. Protocolo de expurgo, halcón rojo, activo final a desplegar, L. Adair. Giró la pantalla hacia Merrick, cuyo rostro perdió todo el color. Él no encontró a Loren por casualidad, fueron guiados hacia ella. La joven piloto no era un recurso que descubrieron, era una trampa que el enemigo había preparado para ellos. Merrick retrocedió como si la pantalla ardiera, tropezando con una caja metálica antes de apoyarse contra la pared fría de concreto. Llevó las manos a la cabeza, la verdad cayendo sobre él con el peso de una avalancha. La facilidad con la que descubrió el vuelo de Loren, su perfil psicológico, tan perfecto que parecía escrito para ellos, la falta de seguridad extra alrededor de la torre de comunicaciones. Todo era carnada. Una ola de náusea y desprecio por sí mismo lo envolvió. No solo había sido engañado,
había sido el instrumento de la trampa. Él, el amigo leal, el coronel experimentado, actuó como un amateur, un idiota que orgullosamente guió a la mujer que había jurado proteger directo al centro de la mira enemiga. La culpa por la vida de Talia era aplastante, pero la culpa por lo que habían hecho con Lauren era aún peor. La usó, sintiéndose un estratega maestro, cuando en realidad solo seguía el guión del enemigo. Talia lo observaba, pero en su rostro no había acusación. La ira que sentía era una furia fría y precisa, dirigida no a Merrick, sino a los generales que habían corrompido la esencia misma de la lealtad militar, transformando a una piloto prometedora en una asesina inconsciente. «No tenemos tiempo para lamentaciones, coronel». La voz de Talia cortó la niebla de culpa de Merrick como un bisturí afilado. Él alzó la cabeza y vio que ella ya había regresado al trabajo, sus ojos recorriendo los datos, su mente reconfigurando toda la operación a la luz de la nueva realidad. En su interior, los engranajes giraban a una velocidad vertiginosa. El enemigo sabía que la trampa había fallado. Lauren, al aterrizar, sería llevada inmediatamente a un interrogatorio del cual tal vez no saldría jamás. Se había convertido en un cabo suelto. Un nuevo objetivo primario se cristalizó en la mente de Talia, uno que eclipsaba todo lo demás: sacar a la chica de ahí. No podía, en conciencia, dejar que otra piloto fuera devorada por el mismo sistema que la había destruido a ella. Ya no era una cuestión táctica, era una línea moral que se negaba a cruzar. «Contacta a la piloto Adair», ordenó, su voz sin dejar espacio a discusión. «Dile que la emergencia es real, que declare una falla de motor y se eyecte en las coordenadas que te estoy enviando. Ahora, la recogeremos antes de que lo hagan ellos». Merrick tragó saliva, el sabor metálico del miedo en su boca. Se inclinó hacia el micrófono, su voz temblando ligeramente a pesar de todos sus esfuerzos por mantenerla firme. «Halcón Rojo a Adair, confirme, ¿me escucha?» Tras un clic de confirmación continuó. «Tu misión fue comprometida, era una trampa, y tú eras el cebo. Si aterrizas en la base, serás detenida y silenciada permanentemente. Esto no es un ejercicio». Hizo una pausa, sabiendo que las siguientes palabras eran una sentencia. «Declara Mayday, falla total y catastrófica de motor. Orden directa de Halcón Rojo. Eyecta de tu aeronave en las coordenadas actuales. Repito, eyéctate ahora». En la cabina, Lauren sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. Ejecutarse, destruir un caza de $90 millones y acabar con su carrera solo por la palabra de un fantasma. La idea era tan absurda, tan monumentalmente insana, que casi se rió. Su entrenamiento, su lógica, todo. Dentro de ella gritaba que era una trampa, una manipulación. Pero entonces, la palabra silenciada resonó en su mente. No era un término militar estándar. Era frío, final. Miró el indicador de su base, que ya no parecía un puerto seguro, sino el fin del camino. La decisión de Lauren no fue producto de la lógica, sino del más puro instinto de supervivencia. Confió en la voz que ya la había guiado a través de lo imposible una vez, y rezó para que pudiera hacerlo de nuevo. Con el aliento atrapado en el pecho, activó el canal de radio principal. «Mayday, Mayday, Mayday. Falla total de motor. Estoy perdiendo el control». Su voz era una mezcla convincente de pánico y profesionalismo. Antes de que el controlador aéreo pudiera responder, cortó la transmisión. Sin darse un segundo para dudar, su mano encontró la manija de eyección, amarilla y negra, entre sus rodillas. La jaló con toda su fuerza. Hubo una explosión ensordecedora. El dosel de la cabina estalló en pedazos y ella fue arrojada violentamente a la inmensidad azul del cielo. En la base aérea, el infierno comenzó. Las alarmas sonaron.
El general Davis, que observaba el vuelo de Adair con un interés depredador, vio desaparecer la señal del transpondedor. Su rostro se torció en una máscara de furia. La carnada no solo había fallado, sino que se había autodestruido. El juego había cambiado. «Manden a los equipos de rescate», gruñó a un subordinado, «y envíen al equipo Omega. La quiero viva y en silencio». El estancamiento duró solo un segundo, pero pareció una eternidad. El líder del equipo Omega, un veterano de innumerables operaciones clandestinas, sintió una ola de reconocimiento impactante. El rostro de la mujer detrás del 4x4 no era el de una agente cualquiera. Era el rostro de Talia Voss, un fantasma que solo conocía por archivos antiguos y clasificados. Esa vacilación fue todo lo que Talia necesitó. No disparó a los hombres. Su objetivo era el vehículo. 3 disparos rápidos y precisos, y los neumáticos delanteros del buggy explotaron. 2 tiros más, y el bloque expuesto del motor comenzó a soltar un humo negro y denso. «¡Ahora, Merrick!», gritó, y el coronel, superando su conmoción, empezó a disparar ráfagas de supresión por encima del techo del vehículo, obligando a los operadores a tirarse al suelo. En medio del caos ensordecedor, Lauren escuchó la voz de Talia, no por radio, sino gritada a través del aire del desierto. «Lauren, ven, ahora». Impulsada por un instinto primitivo, Lauren se levantó, ignorando el dolor agudo en su tobillo, y corrió cojeando hacia el 4x4, hacia su única e improbable salvación. Merrick no dejó de disparar hasta que Lauren estuvo segura dentro del vehículo. Talia, moviéndose con una velocidad que desmentía sus años de exilio, lanzó una granada de humo que envolvió la escena, dándoles la cobertura final que necesitaban. El 4x4 arrancó, dejando atrás al equipo Omega desarmado y atrapado, con el sonido del helicóptero de rescate acercándose rápidamente en el horizonte. Dentro del coche, el silencio estaba lleno solo por el sonido del motor y sus respiraciones entrecortadas. Lauren miró a la mujer en el asiento del pasajero, la leyenda de carne y hueso que acababa de librar una pequeña guerra por ella. Su carrera estaba arruinada, su nombre probablemente en una lista de los más buscados, pero nunca se había sentido tan viva. Merrick, por su parte, sentía que el peso de su antigua vida se desvanecía. Ya no era un oficial jugando en ambos bandos. Había elegido uno, y las consecuencias ya no importaban. Talia, mirando a la joven piloto asustada, pero resuelta por el espejo retrovisor, comprendió el giro inesperado. Había vuelto del exilio para terminar una guerra sola, como un fantasma. Pero la vida, de alguna manera, la había obligado a hacer lo que no hacía desde hacía 15 años. Confiar en alguien, salvar a alguien, empezar un equipo. La guerra contra la red secreta estaba lejos de terminar, pero Talia Voss ya no era una leyenda solitaria, era un comienzo. Y así termina nuestra historia de hoy, una hermosa prueba de que la verdadera amistad y un acto de valentía pueden cambiar el destino de cualquier persona. Lo más importante es nunca rendirse con quienes amamos. Espero que te haya gustado. Si fue así, estaré muy feliz con tu me gusta y tu comentario. Y si quieres ver más historias como esta, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu cariño. Un gran abrazo y hasta pronto.